La primera vez que nos preguntamos para qué somos buenos, muchas veces puede haber sido en aquellas etapas tempranas de nuestra educación. Por ejemplo, el kinder, donde había que hacer el show del día de la mamá, no sé. Posteriormente, cuando tomamos la decisión de decir, oye, ¿para qué somos buenos? Quizás fue cuando decidimos, no sé, estudiar algo o conectar nuestro proyecto de vida con alguna ocupación. Pasa el tiempo y a veces pensamos que esas preguntas están resueltas y una vez que tomamos una decisión de hacer algo, pensamos que en el transcurso de nuestras vidas no tenemos el derecho a cambiar de parecer o el derecho de, por ejemplo, luchar por aquello que deseamos realizar. Hoy tengo una gran invitada que es conocida como Fran Sin Culpas. Gracias, Fran, por estar acá. No, gracias Bienvenida a ustedes a este espacio. por la invitación, de todo corazón, muchas gracias. Estamos pero realmente felices de tenerte acá. Y bueno, yo sé que muchas personas te conocen, pero quería preguntarte, tú estudiaste nutrición, ¿verdad? Sí, yo soy nutricionista y soy health coach, pero actualmente soy principalmente mamá 24/7 y creadora de contenido. Perfecto. ¿Y qué es lo que es health coach? Health coach es un coach o una persona que te acompaña en el proceso de poder cambiar hábitos, de mejorar tu estilo de vida, no solamente centrado en la alimentación, sino que es un aspecto como mucho más holístico. Los aspectos como por ejemplo espirituales, mentales, emocionales y ver la salud como desde algo más global, que sentía que se complementaba perfecto con la carrera de nutrición, entonces me encantó por eso. Es interesante porque también pasa que quizás algunas personas que estudiaron nutrición piensan que pueden tener solo trabajos acotados a ciertos formatos. Es que asumámoslo que también, aunque uno no lo quiera decir, las universidades te enseñan que es eso. O sea, uno sale con un camino que entre comillas lo está marcado. O sea, estas áreas y nada más. Siento que eso falta un poquitito como en las universidades que te hablan un poco más el horizonte a decirte que hay millones de posibilidades, de verdad que hay un montón, solamente que uno sale como tan estructurado y sale con tantos nervios que piensa que eso es nada. Entonces suele pasar. Y tú, por ejemplo, porque también crear contenido implica una serie de habilidades, no todo el mundo crea contenido, ni todo el mundo lo hace así como bien a la primera, y tú has logrado como consolidarte mucho en esa parte. Desde tu mirada, cómo hiciste este match, porque hoy en día estás en una etapa puntual de tu vida. Sí. Que no es como hablábamos al comienzo, sí, no es eterna, pero sí requiere como un cuidado, una atención más absoluta a la maternidad. No obstante, igual has logrado sostener este proyecto de generar contenidos en función de lo que a ti te gusta. Sí. ¿Cómo te valoraste o qué miraste de ti para decir, sabes qué, yo me voy a atrever a hacer esto? ¿Qué quieres? ¿Por dónde va esa conversación? Bueno, en realidad partió hace harto tiempo, entonces no es como que esto pasó en mi caso, de un día para otro. Yo creo que hoy en día el auge de la creación de contenido en redes sociales está como más de moda, entonces como que la gente se está atreviendo más. Yo partí en el 2016, cuando todavía era así como que sí, como que no, y partí principalmente como un hobby, porque yo en esos momentos estaba trabajando como nutricionista, pero en algo que sinceramente no me llenaba en nada. Yo me sentía literalmente en el área profesional como súper vacía, estancada. Entonces partí con esta cuenta para crear recetas, porque a mí sinceramente la nutrición me gusta por la alimentación. Más que por el tema de pesos y dietas, a mí me gustan los alimentos, el poder que tienen, cómo se transforman. Y partí haciendo recetas, que era lo que me gustaba. Y creo que la clave en mantenerse constante en esto es hacer algo que a uno de verdad le guste. Entonces, obviamente mi cuenta se ha ido adaptando porque yo también he ido creciendo en la maternidad y otras cosas, pero siempre mi principal foco ha estado en hacer algo que a mí me guste tanto, que dedicarle tiempo a eso y hacerme el tiempo para eso sea algo que me guste. O sea, yo me busco el tiempo para crear contenido porque es algo que me encanta y lo hago desde el corazón, entonces por eso es como prioridad para mí. Y yo creo que eso también es el secreto para mantenerse constante en esto, porque si no, uno se pierde. Es cierto, o sea, el ideal de desarrollo, digamos, laboral, personal, es que ojalá uno ame todos los días lo que uno hace. Obviamente, desde la frase en sí es bien romantizada. Sí. Hay días y días, obviamente. Hay días y días. Eso te iba a preguntar, porque en algún momento, mira, no sé, yo he conocido personas en diferentes etapas de sus vidas, y en algunos momentos llegan esa inseguridad de ser realmente bueno. ¿Te ha pasado a ti eso? Absolutamente, la famosa, el síndrome del impostor. Absolutamente, y más en el mundo de las redes sociales que uno tiende muchas veces, y muy mal hecho, pero somos seres humanos, a compararse. Que esta persona tiene esto, o esta persona ha logrado esto, o ha crecido más rápido que yo. Y yo creo que eso pasa y es parte del ser humano entender que va a pasar. Pero creo que al final, cuando uno se enamora de lo que hace, ya pasa a ser como en un segundo plano. Entonces, por más que uno de repente se pueda sentir desmotivada o por más que uno se pueda sentir como... Perdón, no se escucha, ¿no es cierto? Ya. De nuevo, perdón. Ok.
Dentro tú decías que uno en el fondo se enamora de lo que hace, Sí. pero también te quería preguntar, ¿cómo crees tú que, yo sé que no es que exista una sola receta, ni mucho menos un Sí. consejo muy personal, Sí. ¿cómo crees tú que uno puede ir descubriéndose en sus diferentes momentos de la vida y como en el fondo querer verse en el espejo y asumirse entre lo bueno y lo malo? ¿Cuál crees tú que sería el consejo de asumirse? Si alguien lo tiene, que me lo diga. No, yo creo que es que es un trabajo constante. Yo creo que esto de encontrarse, buscar lo que a uno le gusta y le apasiona, yo creo que tiene que ver con darse los espacios también para uno validarse. Es que hay tanto de trabajo también personal en todo esto, y yo creo que no solamente, obviamente, más allá de la creación de contenido, o sea, en los trabajos, en los pasatiempos, en el hobby y en la vida misma, como descubrirse y darse primero el tiempo para uno conocerse. Creo que eso es lo fundamental. Si no te conoces, si no sabes lo que te gusta, si no te das los espacios para poder de verdad escucharte, creo que ahí ya no hay un buen inicio. Entonces, lo más importante creo que es como darse el tiempo, reconocerse, entender que no todo va a ser bueno, no todo va a ser perfecto, entender que tal vez que lo que a ti te guste puede estar absolutamente lejos de lo que la gente te dice que está bien. Claro. Pero entender que si a ti te gusta, eso es lo único que importa. O sea, entender que en esta vida vinimos nosotros a llenarnos a nosotros a escucharnos, a simplemente ser felices con lo que a uno le hace sentido. Claro. No al resto, y eso es lo fundamental. El talento es un compendio de habilidades. Muchas veces algunas personas piensan que es solo una habilidad en algo y como que te forjas en eso, te forjas en eso. Te quería preguntar, en todo este camino que tú has forjado, si lograste verte de frente y decir, ¿sabes qué? Yo soy buena para esto, no obstante, me falta fortalecerme en cierta habilidad X y decido entrenarla para que realmente me salga bien esto que yo quiero hacer bien. No sé si me doy a entender. Absolutamente. No, yo creo que, o sea, totalmente nadie, por ejemplo, yo, hablando de mí, yo no estaba preparada como para empezar a enfrentarme a la cámara, a hablar, a exponerme, ser como más elocuente, y eso es algo que absolutamente lo fui trabajando, no como parte de un estudio, pero sí al final se va trabajando día a día en lo que uno va desarrollándose. O sea, son habilidades que uno va creando porque la vida no, o sea, la vida de repente no te prepara para tantas cosas. Claro. Yo creo que esa ha sido una de las principales, o sea, el hablar frente a cámara, ser más, hablar de manera más fluida, el lenguaje, todas esas habilidades absolutamente las he ido desarrollando a medida que he estado en esto, por lo menos. Y también has sido intuitiva en el levantamiento de ciertos contenidos, porque no se trata solamente de ver la alimentación, como tú decías, en una parte, decir, bueno, vamos a hablar de dieta, de estas estructuras, sino que en el fondo mirar y integrar el alimento como algo que te hace bien, claro, pero conectarlos con otras partes. También eso, tú empezaste desde el 2016, por tanto, no es tan obvio que alguien lo vea desde esa perspectiva. Claro, o sea, yo partí el 2016 literalmente con un enfoque súper distinto al que tengo. O sea, lo mío era recetas, y recetas como pensando en libre de calorías, de bajas en azúcar, etc. Y yo, a medida que fui creciendo también y desarrollándome profesionalmente, después estudiando y todo eso, me di cuenta que ya no me sentía como bien con ese enfoque de lo light, de lo bajo en azúcar, de bajar de peso, etc. Y me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba ver la nutrición y la salud como de manera más holística. Y eso es lo que he intentado de incorporar también en mi cuenta, de siempre estar hablando también con la comunidad con la que tengo, de intentar de expresar esta otra parte que pocas veces se habla y que está como súper poco valorado, porque uno se obsesiona con cómo se ve físicamente, el peso y las cosas con las calorías. Y yo estoy intentando como de demostrar también lo que a mí me apasiona, que es la salud holística, la salud más integral, que no solamente importa el peso, sino que cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo nutrimos, y no solamente eso, sino que las obsesiones también de la alimentación, bueno, y hoy en día también de la maternidad y cómo poder incorporar eso. Entonces ha sido como súper integral la cuenta hoy en día. Y en este proceso, por una parte me imagino que también uno tiene que lidiar con la persistencia, con la frustración, y hay veces también están las expectativas del entorno con lo que uno quiere hacer con su vida. ¿Qué te ha pasado con eso? ¿Cómo fue ese proceso? Es un desafío diario, la verdad. Tanto de las frustraciones y lo que uno quiere hacer diariamente, y también como de la expectativa que hay de todo desde el entorno propio de uno, porque ser creadora de contenido no es fácil, y muchas veces todavía no está muy bien valorado, entonces el entorno mismo puede ser un poco juzgador.
y obviamente desde la comunidad, que uno intenta de hacer como las dos cosas, o sea, darle a la comunidad lo que de verdad quieren, necesitan y piden, y también no perderse a una en el camino. Entonces igual es como un desafío constante, uno va viendo, y yo creo que hay que irse viendo, pero también como manteniéndose fiel a uno. Creo que eso es lo más importante. Y cuando han habido estos momentos que a muchos nos pasan, que cuando estamos persistiendo, estamos perseverando, las cosas no resultan bien a la primera. A todos nos ha pasado, Sí. ¿no? ¿Cómo crees tú que, porque esto, insisto, no es que vamos a entregar una fórmula mágica, pero pensar en todas estas personas que quieren emprender una ocupación distinta, una realización de vida diferente, pero tienen que enfrentarse de lleno con el entrenamiento, con la frustración en sí. ¿Cómo lo abordaste tú? Bueno, yo voy a ser súper sincera. Yo, antiguamente cuando trabajaba, yo tomé una vez una muy mala decisión, que fue renunciar y sin nada, sin un paracaídas. Y me tocó estar un año cesante y fue un año súper complejo. Y yo creo que, bueno, después de todas las frustraciones y todo lo que conllevó ese año cesante, aprendí la lección de nunca tomar una decisión sin antes tener como el plan B. Entonces creo que siempre para seguir un sueño, yo soy de las que dicen, sigue tu sueño, que de verdad, que por muy loco que parezca, sigue y confía en ti, pero siempre ten el plan B, porque uno nunca sabe todas las vueltas que da la vida, entonces el plan B te va a permitir mantenerte ahí de pie y seguir luchando. Por ejemplo, si quieres crear contenido, crear una empresa, emprender, a intentar hacer las dos cosas a la vez, no digo que no se pueda hacer, pero mantener las dos cosas a la vez hasta que se pueda ya dar el salto y poder ser 100% lo que tú sueñas. Creo que eso es demasiado importante, porque si uno no tiene ese plan, vienen las frustraciones, vienen los miedos y ahí es mucho más complejo. Y qué increíble porque hay veces que algunas universidades o institutos o personas, pensemos en alguna persona muy joven que nos esté viendo también, quizás, pensamos que vamos a salir de algo y de inmediato podemos emprender sin haber entrenado en nada. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo lo ves tú? Porque de todas maneras tú trabajaste en algo que quizás te permitió forjar algunas cosas en ti. Sí, absolutamente. ¿Cómo crees que tu experiencia anterior a tener esta posibilidad que tú misma te abriste de independencia influyó en poder reconocer habilidades en ti en este presente? Ay. ¿O te lo hubiese saltado directamente? No, para nada. Es que yo creo que aunque uno no lo quiera, la experiencia previa te da también la confianza. La confianza, que uno de repente cuando sale de la universidad tiene muchas dudas y muchos miedos. Entonces creo que también un trabajo, y en mi caso todos los trabajos que tuve antes me dieron confianza. Cero en el lado que estoy haciendo ahora, pero me dieron confianza como en mí profesionalmente, como de creerme el cuento y de sentir que sí soy capaz. Como que uno sale de la universidad de repente con muchos miedos y muchas dudas de sentir si es que va a poder trabajar, si es que voy a ser buena en esto, y cuando te das cuenta que lo haces, ahí te das cuenta que sí, pues que sí se puede. Y a veces, aunque uno sabe que puede, necesita de repente vivirlo para sentirlo. Claro. Sí. Me acuerdo que en un tiempo, o no sé, Jorge González tiene unas entrevistas como súper vendidas, las tiene como bien en varios lugares, pero hay algo bien importante que decía, que en el fondo él tuvo muchos fracasos reiterativos cuando estaba jugando tenis. Entonces te quiero consultar, siempre me quedó grabada esa frase de él. Hay veces que recién a nuestro intento número 10 no sale bien, pero ¿qué pasa del 1 al 9? Entonces te quiero preguntar si te recuerdas algún momento en eso de que esto no me está resultando, a lo mejor esto no me está saliendo. Absolutamente, o sea, yo antes de esto también emprendí con una tienda y tuve que cerrarla, sinceramente, porque al final no pude. Y ahí yo dije, o sea, obviamente viene un momento de frustración muy brutal, porque además se me sumó con la maternidad y yo dije, o sea, esto yo no puedo, no sirvo para esto. Pero yo creo que creo que el mejor consejo que se puede dar es primero vivir el fracaso, o sea, entender que es parte de chorearte, llorar, frustrarte, enojarte, sacar todas esas emociones, porque yo te prometo que cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que ese fracaso en realidad no vino para simplemente decirte vales hongo, sino que vino para demostrarte algo, para enseñarte algo. Y para decirte, ok, de esta forma no funcionó, se puede intentar de otra. O tal vez que este no era el camino, puedes intentarlo de otra forma. Y aunque uno no lo quiera, te entregan conocimiento. O sea, yo gracias a esa tienda aprendí de administración y contabilidad que no tenía ni idea. Cosas que también no sabía, las aprendí y me di cuenta de que sí fui capaz. Yo creo que de cada fracaso uno puede siempre sacar una enseñanza. Y te quería preguntar lo que te ha funcionado a ti, más allá de... No hay ninguna literatura, yo creo que en esto no hay de verdad que nada que diga, oye, esto realmente sirve, sino que solo de lo que a ti te ha servido. Cuando tú has querido impulsarte en un proyecto,
¿cómo has manejado la privacidad de ese proyecto desde el punto de vista que los demás? Porque muchas veces uno genera, voy a hacer esto, y hay muchas vocecitas externas, a veces muy en buena onda, a veces no tanto, pero pueden como contaminar la idea inicial. Sí. ¿Cómo lo haces tú cuando estás en esa fase o cuando empezaste, no sé, por ejemplo, a generar contenido? ¿Cómo manejaste el entorno y las vocecitas de la parte externa? Creo que lo más importante, que es difícil igual, es rodearse de las personas correctas. Y si es que no estás como en esa instancia, creo que es mantener a las personas correctas como esas personas confidentes. En mi caso, por ejemplo, es Rodrigo, que es mi marido, que para mí es la persona que yo le cuento un sueño, un proyecto, y él es el primero en que me apoya. O sea, jamás me tira abajo. Entonces yo sé que con él puedo confiar versus tal vez que otras personas de mi mismo entorno, y son con esas personas que yo prefiero mantener en silencio y esperar hasta que el proyecto salga y ahí contarlo como es. Porque uno en el momento que está pensando, craneando y contando uno nuestros sueños, creo que lo más importante es confiar en esa persona a la que se lo está diciendo. Y de repente uno no se da cuenta, pero siempre hay un angelito cerca de uno, y yo creo que es en ese angelito en donde uno siempre tiene que apoyarse. Y eso es lo fundamental. Sí. Si tuviéramos que aconsejar o quizás mostrar una perspectiva, de repente uno dice, ¿por qué vamos a dar un consejo que no nos han pedido? Pero por lo menos mostrar la expectativa a aquellas personas que, insisto, en diferentes etapas de la vida desean hacer otra cosa. Imagínate que en nuestra ciudad cuántas empresas hay, pero dentro de esas empresas existen personas que están sumamente agotadas, cansadas, y no se sienten realizados en sí, y piensan que están predeterminados para eso y nada más. ¿Cómo crees tú que sería el primer consejo como de poder decir, oye, tengamos esta conversación, hacia dónde ir? ¿Qué es lo primero que hay que tener? Lo primero... es que yo estuve ahí, entonces sé lo que se siente. Y estuve muchos años ahí y sintiendo que no iba a salir nunca de eso. Y creo que una de las primeras cosas que se tiene que pensar, y es súper importante, es entender que la parte profesional no es lo que determina tu vida. O tu carrera, o ese título que tú tienes ahí, no es lo que va a ser tu vida por siempre. O sea, puedes estudiar una profesión, te puedes endeudar como yo me endeudé, y todavía estoy endeudada con la universidad, y puedes hacer algo totalmente distinto, y es válido, y está bien, y es hermoso si te das la posibilidad. Entonces, entender que no todo es blanco o negro, que no todo es sí o no, y que lo que estás haciendo ahora no es para siempre, que eso es lo más importante. Entonces, creo que la primera conversación que tienes que tener es con uno mismo nomás, y decir, ahora estamos así, pero puede haber un cambio importante si es que uno lo desea en el fondo. Así es. Sí. No. Buenísimo, porque finalmente ese sentido de permanencia, como que estamos en un tiempo infinito. En una cárcel. Claro, que hagamos lo que hagamos, nada va a pasar, nada va a cambiar, es como una desesperanza aprendida que llamamos los psicólogos. Es como que nos auto boicoteamos el ala de poder decir, ¿sabes qué? Quiero hacer otra cosa. Sí. El tema está que también ojalá todos podamos forjar y decir, allá quiero llegar, o esto deseo hacer, como confiar en ese sueño, ¿no? Yo creo que va como con cualquier cambio en la vida, o sea, también con los cambios en el hábito, por ejemplo, de la alimentación, o de nuestra salud, que estamos como en ese punto donde decimos, estoy frustrada con mi cuerpo, no me gusta cómo me siento, pero falta ese cambio. Entonces creo que también, bueno, instancias como estas que se dan como para poder de repente que alguien pueda escuchar esto y aparezca ese pequeño interruptor que estaba faltando, porque al final de cuentas es un pequeño pasito que se necesita para pasar del pensamiento a la acción. Entonces, creo que cuesta, pero creo que se puede hacer. Solamente que hay que hacerlo. Eso es lo más importante. O sea, acá las cosas no suceden mágicamente. Yo sé que se habla mucho de manifestación, de crear la vida de tus sueños, y está increíble, yo creo mucho en eso, pero también hay que entender que no todo pasa por magia. Claro. Hay que tomar acción, porque si no, nadie va a llegar a tocar tu puerta y a darte la solución de la vida. Quizás nunca vamos a dar un consejo exacto, pero a propósito que están de moda todas estas manifestaciones, a propósito que viene un cambio de año, también esto ayuda mucho a como resolver mentalmente a las personas, es decir, ¿dónde realmente, qué quieres realmente? Sí. ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres algo material? Porque a veces las personas no saben lo que quieren. No sé y va de la mano que yo te decía, porque no nos damos el tiempo de escucharnos. Entonces como que, y nos bombardeamos con tantas cosas de repente que en televisión, que en las redes sociales, que como que escuchamos al resto y sentimos que queremos todo lo que nos muestran, pero al final dejamos de escucharnos a nosotros. Entonces creo que a mí diciembre me encanta en ese sentido, como de cerrar el año y darle el comienzo al nuevo, porque te permite, como que casi que te obligan a tomarte ese tiempo. Claro.
Y creo que es maravilloso porque te abre el horizonte para decir, ok, quiero este 2025 y no con la presión de que quiero lograr esto y esto va a ser, sino que primero decir, ¿para dónde va la micro? Claro. ¿Qué quiero de verdad? O sea, este va a ser el año que quiero hacer un cambio de verdad en la parte profesional o en la parte de salud. Ok, ¿qué quiero lograr en sueños? Y ok, esta es mi meta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? Y hacer este camino, porque al final es como cuando dicen que uno va a un restaurante y le dices al mesero, yo lo único que no quiero es lentejas. Pero no te van a traer nada porque no sabes exactamente qué estás pidiendo. O sea, es lo mismo. Súper. Si tú le pides a la vida qué es lo que no quieres, pero no le dices de verdad que sí, ¿a dónde vas? Entonces a eso también es súper importante. Claro. No, súper buen punto. En el fondo también muchas personas tienden a atribuirles lo que le pasa a cada uno en función de componentes exógenos. Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que también depurar esos sueños y también ver qué depende de nosotros y hacernos cargo de eso. Sí, aunque ¿verdad? yo sé que hay mucha gente que no le gusta este concepto, pero salir como del rol de víctima. De que es el mundo que está contra mí, que es este trabajo que a mí no me deja surgir, o es esta situación o es, no sé, o es mi estilo de vida y es el mundo que me dice a mí que yo me tengo que ver así. Claro. Hay veces que tenemos que dar ese paso más y entender que, ok, así es como estamos viviendo y así es como nos toca a muchos. ¿Qué podemos hacer entonces? Claro. ¿Qué puedo hacer yo para salir de eso y dejar que el mundo me afecte a mí y yo salir a eso? Entonces también es importante hacerlo. Oh, súper bien. Bueno, quiero agradecerte mucho este tiempo. Sé que no es fácil para ti en tu rol, en este tiempo que estás. Ya seguramente vas a disponer de más tiempo Sí. y te vamos a ver en algo súper importante, más de lo que ya has hecho. O sea, vas a crecer más. Eso lo tengo, pero demasiado segura que va a ser así. Así que gracias por tu simpatía, por tu cercanía y por el tiempo que te tomaste para estar en este espacio. De verdad, gracias a ustedes por invitarme, darse el tiempo también de exponer como un poquitito de mi historia. Y solamente un pequeño paréntesis, porque puede ser que hay muchas mamás que puedan escuchar esto. Y decirle, chiquillas, yo sé que la maternidad es más difícil, que es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Dejar de lado todo lo que uno ha creado por estar con nuestros niños también es algo súper difícil. Pero el tiempo pasa y en algún momento nos podemos recuperar, en algún momento podemos volver a conectar con nosotras en esta nueva etapa. Pero no se rindan, que eso es lo más importante, no se rindan, porque yo sé que es difícil y que hay días muy complejos, pero se logra salir adelante. No, súper bien, Fran. Muchísimas Muchas gracias por la gracias, te invitación, pasaste. de todo corazón. Muchas gracias y nos veremos en un siguiente podcast.